Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens en el primer programa de junio, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia, donde al parecer va a llover otra vez. Ojalá y sí. Yo soy Suspiria, buenas noches. Y este mes de junio vamos a estar dándole una vuelta a todo ese truculento mundo de los cuentos infantiles que contienen mucho más horror del que uno se podría llegar a imaginar. Entre los cumpleaños destacados de la semana, el sábado 4 fue cumpleaños de Joe Hill. Joe Hill, hay gente que lo ubica perfecto, hay gente que no sabe quién es. Es el hijo de Stephen King y es autor de varios libros interesantes. Cuernos no vale la pena, pero El traje del muerto, que el título en español es un spoiler del mal, horrible. Y Lock and Key. Lock and Key sí es muy recomendable. Toda la novela gráfica con las ilustraciones de Gabriel Rodríguez está súper bien. Hay la serie en Netflix, si lo quieren ver. De él también es Nosferatu. Así, Nos 4 Atu. Bueno, tiene ahí unas como placa de coche escrito el nombre de Nosferatu, que también tiene ahí su chistecillo y vale la pena echarle un ojito. El 5 de Ken Follett, de Rick Riordan. Rick Riordan, no sé si lo ubican por la serie de fantasía de Percy Jackson. Eh, Ayer fue cumpleaños de Pushkin y mañana es el cumpleaños de Keenan Wayans, uno de los hermanos Wayans, que vale la pena de repente sentarse a platicar acerca de las cosas que hacen, que de repente son puras guarradas, pero de repente tienen algunos atisbos muy interesantes por ahí que ver. Y agradecemos todas las llamadas, todos los mensajes, todos los me gusta. Saludos a los sospechosos comunes, a Carmen Torregrosa, Jaime Valle, Marco, Marisa, Alex Darko, Maite, Sophie y su familia, Venom, el señor Romero, Pax, Gina, Alejandra, Luis y todos los que, bueno, Javi, Lulu, y todos los que nos andan viendo luego por ahí, a deshoras, también muchísimas gracias por estar por acá con nosotros, a Quique, que Quique también aparece y desaparece fantasmagóricamente, eh, obviamente a Cobalt. ¿Qué sería de mí sin Cobalt? No sería yo nada sin Cobalt. Y a todos los que vienen por acá, a Miguel Lonshine también, a Lil Milo, a Moth in the Forest, a Madara y todos los demás. Muchísimas gracias por andar por acá con nosotros. Y pues es hora de empezar ya con el tema. Los cuentos clásicos infantiles. ¿Y por qué dedicarle un programa, que no va a ser un programa, va a ser todo un mes, a los cuentos infantiles? Y es que tienen muchísimo que ver con nuestra educación emocional y con las maneras en las que enfrentamos todos nuestros diferentes miedos. Pensemos que el origen de estos cuentos es la necesidad de transmitir ciertos mensajes cruciales a través de las generaciones. Enseñanzas, va a tener una función tanto didáctica de lo que se quiere enseñar, de sobrevivir o lo que sea, y moralizante también va a estar muy importante por ahí. Los cuentos han ayudado a preparar a los niños para, y también para recordarle a los alumnos sobre los peligros, los horrores de la vida, fomentar la obediencia, como vamos a ver. También nos permite ponerle una máscara para identificar estas cosas a las que les tenemos miedo y que luego catalogamos como monstruos, que vienen siendo todos estos peligros, y de esta manera pues poder de alguna manera ver a distancia qué es lo que está pasando por aquí.
Y vamos a ver si lo logro. Que ando aquí peleándome con un archivo, pero parece ser que sí lo logré. Perfecto. Entonces, estaba hablando de ponerles una máscara, definirlos como monstruos, todos estos miedos, para tener un simbólico con el cual pelear y que nos ayuden en llegado momento a saber manejar las situaciones de la vida. Eh, los cuentos, por supuesto, van a estar llenos de advertencia, de una manera de narrar la realidad que nos permite entrar en cuáles eran las obsesiones de la gente de aquellas épocas. Por ejemplo, si algo se ve como demasiado bueno, desconfía, ¿no? Se me ocurre ahorita la casa de caramelo y galletas de Hansel y Gretel, ¿no? Es demasiado bueno para ser verdad. Las trampas, cómo no se puede confiar en nadie, cómo no todo el mundo tiene tanta suerte como nosotros llegado el momento. Y aunque también aunque está esta parte negativa, también tenemos una parte de esperanza, ¿no? De que al final mágicamente se solucionan muchas de las situaciones que se ven en los cuentos y hay unos finales felices. Te rescatan los personajes, ¿no? Como los enanitos de Blancanieves, príncipes, criaturas sobrenaturales y demás. En otras palabras, si tú obedeces, si tú sigues las reglas, si tú entiendes la moraleja detrás de los cuentos, tienes más chance de sobrevivir porque te ayudan a entender las consecuencias de un montón de cosas que te pueden suceder. Eh, y sobre todo, uno de los mensajes así como que subyacentes en la mayoría de los cuentos es aguanta vara. Aguanta vara porque siempre va a haber algo que te esté sucediendo por ahí. Y los cuentos van a tener también una relación con las mitologías propias de todas las religiones. Tratar de entender cómo se crea el mundo, eh, cuáles son los peligros, por qué los dioses castigan, todas estas historias que se tejen alrededor de conceptos y normas, tanto legales como morales, van a ser muy importantes. Eh, y son antiquísimos los cuentos. Ya en el 5000 antes de Cristo, estamos hablando de hace 7000 años y cacho, en la India, pues, si nos asomamos a ver los relatos del Baital Pachisi, es el primer libro acerca de vampiros que se escribió, que tiene 7000 años, que mucha gente dice, ah, si llevamos 7000 años escribiendo vampiros, es que los vampiros andan por ahí. Es una de las grandes incógnitas. Ya hablaremos de los vampiros en octubre. Pero encerraban moralejas, cuentos y también explicaban mucho cómo los códigos personales de los personajes sobrenaturales y de los personajes humanos rara vez van a estar empatando por ahí. Y van a ver muchas cosas que se van a estar repitiendo y pasando de una generación a otra. Por ejemplo, hay un cuento chino que tiene más de 1000 años que se llama Lin Pop Pop, que se trata de una mamá que tiene a sus hijos en la casa. Va la mamá a ver a la abuelita, las semejanzas con la Caperucita van por ahí, y les dice a sus hijos no le abran a nadie, y al poco viene el lobo disfrazado tratando de engañar a los hijos de esta señora para que le abran y le permitan pasar. Y esta historia va a estar en la Caperucita Roja, va a estar en una que a mí me ponía los pelos de punta. Tenía un disco de 45 donde la oía y realmente me espeluznaba la interpretación de los actores españoles, que es la historia de los 7 cabritos, y es una historia europea también antiquérrima, ¿no? Que anda por ahí. Y bueno, pues aprendamos a lidiar con la vida a través de los cuentos.
Van a haber varios temas en los cuentos que vamos a estar analizando este mes en Horror Sapiens que tienen la parte de horror como una manera de reforzar todos los conceptos. Por ejemplo, la desobediencia. La desobediencia se castiga y se castiga bien feo. Los niños que se convierten en un estorbo, como Hansel y Gretel, que la nueva esposa del papá de los niños decide que no, pues son muchos, no les pueden dar de comer, mejor vamos y los botamos en el bosque y que sean comida de la naturaleza, ¿no? O sea, los manda más allá. Caperucita desobedece a su mamá cuando va con el lobo, en fin, hay muchos ejemplos. Este, no, esa es la desobediencia, estaba hablando del store. Perdón, más la Blancanieves, los engaños, de cómo todos podemos caer presa del engaño y alguien sacar provecho de nosotros, como podría ser el caso de Pinocho, ¿no? Cuando lo engañan y termina siendo ahí víctima de maltrato infantil, laboral y todo tipo de abusos, los depredadores, la envidia. Entonces es mucho esta parte de los pecados capitales que se va a estar manejando por ahí, elementos de ira, elementos de lujuria, de soberbia, de pereza, de gula. Me faltan dos ahorita, me acuerdo. Andan por todos estos lugares. Y pues vamos a empezar este recuento con autores alemanes. Hoy nos tocan los alemanes. Espero conseguir todo lo necesario por ahí para poder hablar de ellos. Y el primero que voy a tratar es Struwwelpeter o Pedro el Greñas, que estuvo en teatro hace poco aquí en la Ciudad de México y eh, no es el más antiguo de los textos alemanes, de hecho es de los nuevitos que voy a tratar hoy, de 1845, y fue escrito por un hombre con la mejor voluntad del mundo que se llama Heinrich Hoffmann. Y Heinrich Hoffmann escribe esta historia con dibujitos para hablar acerca de la obediencia, la necesidad de que los niños tuvieran plena conciencia de que cada uno de sus actos iba a tener una consecuencia y las consecuencias podían ser terribles, pero terribles de verdad. Les voy a poner algunas de las imágenes de Struwwelpeter, que ahora que lo están viendo, en esa imagen con la greña larguísima que se suponía que tenía liendres y tenía, bueno, que olía a demonios el condenado chamaco, el pelo ceboso, esponjado, casi casi con rastitas de mugre, las uñas tan largas que nos van a recordar en mucho a Eduardo Manos de Tijera, el personaje de Tim Burton, no es casualidad. De los pies, pues no nos hacen favor de no mostrarnos los piecitos del joven, pero pues nos podemos imaginar algo parecido. Y la idea es tratar de convencer de alguna manera a Pedro de que si no obedece y no se corta la greña y las uñas, puede tener unas consecuencias bastante nefastitas. Y van a ver varios personajes. El libro está todo escrito en verso, lo cual es una maravilla. Mi alemán no alcanza para leerlo en alemán, pero leí la traducción de Mark Twain, que la pueden encontrar ustedes en gutenberg.org, donde pues les van a se van a tener un momento muy agradable con las rimas y la manera en que todo lo maneja. Y van a ver varios cuentos adentro de la antología del Struwwelpeter. La primera que se alcanza a ver ahí, un niño con una mano y un látigo y una nana llorando, es de Federico el Cruel, ¿no? Que mataba animales, atrapaba moscas y les crucificaba las alitas, ¿no? Les ponía ahí y luego las destripaba.
mataba todas las aves que encontraba de maneras crueles, todos los mamíferos que se dejaban alcanzar también les daba cranky. A su nana, que es la mujer que aparece en la imagen, la agarraba con el látigo y la hacía llorar y hacía unas cosas terribles, hasta que un día empieza a azotar un perro y el perro pues, ataca a Federico y lo muerde, ¿no? Por ahí va un poco esa historia. Y van a ver otras imágenes también interesantes por ahí de la... Por ejemplo, esta de Enriqueta y las cerillas, que trata de una niña llamada Enriqueta que le dice a su mamá: Enriqueta, no vayas a jugar con las cerillas. ¿Y qué hace Enriqueta? Empieza a jugar con las cerillas hasta que se prende fuego a sí misma. Y pues, obviamente el final de Enriqueta es un final muy desafortunado. Y el último que les cuento tiene muchas más historias. El Struwelpeter es de El Sastre Loco, que una abuelita le dice a su nieto que no se ande chupando los pulgares porque hay un sastre loco que cada que escucha que en algún lugar del mundo algún niño se anda chupando los pulgares, viene con sus afiladas tijeras y le corta los pulgares a los niños, como vemos en esta bonita ilustración. Estas son las ilustraciones del original y han sobrevivido a nuestra fecha. De hecho, muchos amigos de Alemania, de Suecia, dicen que sí, que ellos crecieron, que este es un clásico, igual que nosotros leemos Los Tres Cerditos. Bueno, ellos leen el Pedro el Greñas y leen todas estas historias de que si no obedeces y te dicen que hay una consecuencia, la consecuencia se cumple. Es imposible que no se vaya a culpar, que nos vaya a conseguir esta consecuencia. Vamos a ver por acá. Tenemos a Cobalt. Tenemos Another TV Viewer. Hola. Hola, Another. ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. Está Casino Thanks. Está Lana Rey. Y está Don Marco. Marco, ¿cómo estás? Bienvenidísimo como siempre. Y esta idea de que desde chiquitos los niños alemanes ven el Struwelpeter es: todo en tu vida tiene consecuencias, así que abusado, rompes la regla y te va a caer todo el peso de la ley. Otro que también voy a mencionar, pero no lo voy a mencionar ahorita, va a ser Hans Christian Andersen. Iba a hablar de él en este momento para hacer algunos paralelismos de las consecuencias, pero no, Andersen va a tener su programa solito, porque yo creo que nada más de La Reina de las Nieves y con La Sirenita ya tenemos suficiente, suficiente horror hasta el fin de los tiempos. Pero el apuesto caballero que están ustedes viendo en ese retrato al carboncillo se llama Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, mejor conocido como Eta Hoffmann. Él nace en 1776 y es uno de los autores a nivel cuento, porque es coetáneo de Goethe y de Schiller y de todos estos, pero va a ser clave para muchísimas, muchísimas historias. Hoffmann mezcla fantasía con vida real y maneja de una manera desquiciante para el lector todo lo que son las emociones. Es un maestro en ir construyendo capita tras capita tras capita de angustia para que nosotros entendamos cuando más adelante el personaje estalla y no puede volver a sí mismo. De hecho, Hoffmann era muy leído por Lovecraft, por Poe. Era fundamental entender cómo manejaba él las sutilezas de la maldad humana. Y él va a tener un cuento en particular, que hay gente que dice que es una noveleta porque es bastante largo, que se llama El hombre de arena, Sandman.
La mente de todos. Tan, tararara, tan, tarara, con el Metallica, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa con el Sandman? Sandman se decía el hombre de arena que cuando ya se acercaba la hora de dormir, el hombre de arena soplaba su arenita para que los niños les picaran los ojitos y se fueran a dormir, o de lo contrario, pues podría haber alguna consecuencia. En la película esta de los guardianes que están Santa Claus, el conejo de Pascua y todo, al Sandman le ponen meme y lo ponen todo dulce y tierno, pero esa no era la idea que tenían originalmente los alemanes, se los puedo asegurar. Y este Sandman tiene que ver con una serie de pesadillas y de situaciones de un chavito y de cómo el chavito va creciendo y un hombre del que él estaba aterrado de niño porque era el jefe de su padre y era un hombre terriblemente abusivo, era un asqueroso. Este, para que se den una idea, están los niños, él y sus hermanitos, un día a punto de merendar. Entra este hombre que te lo describe así todo ceboso, todo asqueroso. De esta gente flaca, rancia, pero chamagosita. Y su mamá les había hecho unos panquecitos para cenar. Y llega el hombre y dice, ay, panquecitos, ¿no? Y empieza a manosearlos todos y los niños así, ya no vamos a poder comer panquecitos porque ya los infectó este señor, ¿no? Y, y este hombre tenía algunas cosas de magia negra con las que tenía esclavizado al papá del protagonista. Y una noche, el niño baja porque escucha ruidos y cosas, baja a ver qué onda en el despacho de su papá, escucha que vienen su papá con este viejo, se esconde y es testigo de magia negra en su casa y el viejo asqueroso lo descubre. Y de ahí arranca una serie de situaciones en Sandman que son espeluznantes. Y dice por aquí Marco Segovia, lee The Grim Diaries. Es un replanteamiento, espérame que se me fue aquí, tengo que scrollearle. Es un replanteamiento completo de los cuentos con todos los personajes. Oye, suena buenísimo, Marco. Suena buenísimo eso de The Grim Diaries. Y claro, el alter ego de Anne Rice, Roquelaure. Sí, qué bueno que mencionas a Roquelaure. Este, que va a ser interesante cuando hablemos de los sueños de la Bella Durmiente y qué pasa con toda esta historia de las Bellas Durmientes, que es un tema bastante intensito. Ay, sigue Marco, en los 80 había en Canal 11 un programa de animación europea del este. Piensen Lolek y Bolek. Ay, sí, los ositos, era cuadro por cuadro. Era maravilloso, que contaba versiones un poco distintas de los cuentos clásicos. Pues contaba las versiones que se manejaban. Eran checos esos programas, ¿no, Marco? Me parece, checos o polacos. Eran eslavos. Bruguera publicó en ese tiempo también versiones chinas de varias historias de las que antes solo se presentaban versiones europeas. Y sí, como decíamos, hay historias que empiezan en la India y brincan para China, brincan para Medio Oriente, de Medio Oriente se van hacia África, se van hacia Europa, llegan a América, se mezclan mucho las historias y los personajes y sí, son muy buenos. Bolek y Lolek. Híjole, ya, estamos hablando de la época de la canica azul. Qué barbaridad tan espeluznante. Gracias, Marco. Y ahorita voy con la Bella Durmiente. Denme nada más un segundito por aquí para terminar de hablar de Hoffman. Pero bueno, Hoffman va a inspirar Sandman. Y ese Sandman de Hoffman, súper oscuro, va también a inspirar el Sandman que luego vamos a ver con Neil Gaiman, que va a ser distinto del de Hoffman, pero que en esencia va a tener este dejo de maldad que lo permea por completo.
El siguiente personaje que ven ustedes aquí, también en un retrato espectacular, este señor se llama Adalbert von Chamisso. Él nace en 1781, muere en 1838 y él tiene un cuento que resulta muy, muy importante por todo lo que va a traer después. Él escribe El hombre sin sombra. El hombre sin sombra que va a inspirar El maestro y Margarita, El hombre sin sombra que va a inspirar elementos de Peter Pan y muchos más, en los cuales es un personaje que anda por la vida ahí despistado y de repente un apuesto y elegante caballero empieza a hablar con él y le dice, oye, usted necesita dinero, ¿verdad? Sí, le compro su sombra. Y obviamente este apuesto y distinguido caballero pues va a ser el diablo. Obviamente va a ser el diablo. El diablo va a aparecer un montón como personaje detonador de muchísimos de estos cuentos. Vamos a ver más adelante qué va a pasar con los hermanos Grimm. Y el diablo pues se va a llevar la sombra de este pobre desafortunado, pero él no entiende que su sombra es su alma. Y esta idea de la sombra la vamos a ver muchísimo también, la sombra como alma, por ejemplo en Nosferatu, ¿no? Estoy hablando de Murnau hace exactamente 100 años, que está el Nosferatu en una pose y la sombra está haciendo otra cosa, que eso también le va a hacer homenaje luego Francis Ford Coppola en su Drácula, y que lo vamos a estar viendo una y otra vez por ahí. Vamos a ver por aquí, tengo algún mensaje nuevo. No, por acá no hay mensajes. Ok, perfecto. Entonces, Adalbert von Chamisso, El hombre sin sombra, vale la pena leerlo porque es una de esas historias en las que todo aparentemente está fluyendo sin mayor situación, pero cuando uno entiende todas las consecuencias de cada una de las cosas de la sombra de este personaje, nos lleva pero al más allá. Y ahora sí, estamos viendo a Jacob 1785 y Wilhelm 1786 Grimm. Los hermanos Grimm, quienes se vuelven famosos por esta recopilación que hacen de historias. Y las historias, esto de ir a un lugar y sentarte y que de repente alguien empieza a contar un cuento, va a ser un negocio bastante lucrativo, pero desde la época de los griegos. Piensen en Homero. Mucha gente piensa que Homero fue el autor de la Ilíada y la Odisea, lo cual es completamente falso. Él no era el autor, él era un rápsoda. Él era un poeta que se dedicaba a cantar las odas, los himnos de alabanza. Los rápsodas hacían eso, y él se sabía de memoria todos los poemas de toda esta lucha en la Odisea por recuperar a Helena en Troya, en la Ilíada todo el regreso de Ulises, lo dije al revés, creo que lo dije al revés. En la Ilíada van por Helena, en la Odisea regresa Ulises a su casa. Ya, ahora sí lo dije bien. Y se dan todos estos comentarios acerca de cómo mejorar la historia, cómo levantarla. En el medievo los trovadores, los bardos van a seguir por ahí. La tradición de los trovadores y los bardos es algo que sigue vivo en Europa, en algunas regiones. No andan en cualquier ciudad, o sea, no vas tú caminando por Hamburgo y llega el Minnesinga ahí a contarte las historias de las princesas. Pero en los festivales medievales y en ciertos recintos y momentos culturales de prácticamente todos los países de Europa, vamos a encontrar a estos bardos, estos narradores, que van a estar ahí todo el rato dando estas historias. Y de esta tradición de contar los cuentos, la gente que se dedicaba a eso iba a diferentes poblaciones para oír las diferentes versiones y ver cuál era la versión que más les convenía, porque de repente empezaban a contar un cuento y no faltaba
el que decía, sí, y entonces el mayordomo con la soga en la biblioteca, ¿no? Entonces les deshacía así, les desmoronaba toda la estructura y tenían ellos que rescatar el cuento y si ya se sabía la gente el cuento ya era bu bu, no les daban monedas y no funcionaba nada. Y en medio de todas estas pesquisas fue que los Grimm van haciendo las recopilaciones de sus cuentos. A principios de 1800 se hace una, luego se hace otra y se ha estudiado mucho qué cuento venía de dónde y qué influenciaba a cuál. Y en los cuentos de los Grimm, la maldad del ser humano va a estar presente de manera constante. No voy a hablar de todos, si son más de 50 cuentos. Me pesqué 7 para poderla llevar. Ay, los Overly Sarcastic Productions de YouTube son buenísimos. Sí, son divertidísimos esos, Marcos. Sí, por supuesto que sí. Pero vámonos con los cuentos de los Grimm. Hansel y Gretel. Ya lo había empezado a contar. Padre queda viudo, vuelve a casar, la esposa nueva alucina a los chamacos. La cosa está muy mala, deciden mandar a su suerte a los niños y mandar a su suerte a los niños no es mandarlos a la ciudad a que aprendan un oficio, sino vamos a llevarlos al bosque, los perdemos y los abandonamos y que se los coman los lobos y se acabó el asunto. El padre cede, muy persuasiva sería la esposa. Están los niños perdidos, llegan a la casa de Galleta y Caramelo, donde se encuentran una bruja que va a tener ciertas cosas similares con su versión rusa de Baba Yaga, que pues practica obviamente el canibalismo la bruja, ¿no? Entonces quiere a los niños para engordarlos, se quiere comer a Hansel y quiere tener de su esclava, de su sierva a Gretel. A Hansel lo tiene en una jaulita y pues lo tiene a engorda y Gretel pues tiene que obedecer todo lo que dice la bruja. La idea del canibalismo que va a estar apareciendo a cada rato en los cuentos de los alemanes y en los cuentos de los rusos tiene que ver con la parte mágica de lo que se supone que pasa con la antropofagia. Ahora, sí han habido hambrunas en todas partes del mundo donde no hay nada que comer y de repente se muere alguien y ya están viendo cómo lo cocinan. O sea, eso sucede por supervivencia y no tiene nada que ver con rituales mágicos. Pero siempre que tenemos una bruja o alguien que a propósito mata a otra persona para comerlo o darlo de comer a alguien más, hay una fórmula mágica operando ahí en la que se supone que si tú comes de otra persona alguna cualidad, vas a recuperarla. Si en algún momento se han topado ustedes con el caso de Sara Aldrete y Adolfo Constanzo, que mataron a toda esta gente en la frontera para asegurar a través de la magia de estos rituales que pudieran pasar las avionetas, por ejemplo, si necesitaban que tuviera muy buena vista la persona encargada, pues le sacaban los ojos y los echaban al caldero en el cual se hacía la magia. Si necesitaban que la persona fuera muy veloz, buscaban a alguien que fuera increíblemente veloz para cortarle las piernas con el mayor sufrimiento posible y echar al caldero esas piernas. Y de esta manera todo lo demás. Devorar un niño era devorar la pureza para limpiar los pecados, era devorar la energía, era devorar lo impecable de los sentidos de los niños. Se devoraban todas las virtudes y cualidades de los niños cada vez que se comían ritualmente, mágicamente, las brujas a los niños en los cuentos de Europa. En principio, esa es la teoría.
amplificar las características, ¿no? Entonces, si la bruja de Hansel y Gretel era sorda, ciega y sin energía, pues qué mejor que comerse a un niño de unos, no sé cuántos años tendría Hansel, 10, no sé, y obtener todas esas virtudes. Por otra parte, va a estar el cuento de la Cenicienta, en el cual nuevamente el hombre casa con una mujer abusiva, el hombre muere o desaparece o se anula, y es esta idea de las mujeres poderosas. Ya tenemos la madrastra de Hansel y Gretel, vamos a tener la Cenicienta, la madrastra de Blancanieves también, estas mujeres que son poderosas porque son malvadas y abusan de los pobrecitos hombres. Entonces, ese estereotipo de la madrastra maldita está interesante por ahí. Y en el caso de Cenicienta, pues sabemos que la maltratan. Logra el hada madrina hacerle ahí su vestidito, sus zapatillas de cristal, va al baile, pierde uno de los zapatitos la Cenicienta. Cuando empiezan a probarle a todas las doncellas del reino la zapatilla, que obviamente es una zapatilla encantada, igual que Excalibur, que solamente Arturo la podía sacar, pues la zapatilla de la Cenicienta, obviamente solamente esta muchacha la podría calzar. Y de acuerdo al original, cuando llegan a casa de la Cenicienta, las hermanastras dicen que se van a probar la zapatilla, pero obviamente pues no van a probársela enfrente del paje y todo, o sea, alzar la falda y que les vieran la piernita en lo que se calzaban la zapatilla, por supuesto que no. Se van a otra habitación a ponérsela. La madrastra le dice a la primera de las hermanastras, cuando veía que no le calzaba, dice: córtate los dedos de los pies, poco caminarás cuando seas princesa. Entonces le cortan los dedos de los pies, ya le entra la zapatilla, sale a enseñarla, pero la media se empieza a impregnar de toda la sangre y pues, le arrancan la zapatilla a la hermanastra y le dicen: pues fíjate que no. No, tengo otra hija. Va con la otra, trata de calzarla, a ella no le entra el talón, poco caminarás de princesa, le rebana el talón, entra la zapatilla, sale y nuevamente la sangre permea la media y le dicen que no hasta que ya la Cenicienta la tiene. Pero es esa idea de, de yo no me importa con tal de tener el poder mutilar a mis propias hijas, no esta maldad, esta falta de compasión que van a tener las madrastras de los cuentos, pues es una cosa espeluznante. Otra de las historias interesantes que van a manejar los Grimm con respecto a las madrastras va a ser Blancanieves. En el caso de Blancanieves también casa con este rey, el rey pues vale gorro bien pronto, porque esta mujer consigue todo su poder, porque ahora sí maneja magia y magia negra y es una bruja de lo peor. Ya lo veremos con la historia del espejo, que los espejos los voy a platicar un poco más a profundidad cuando hablemos de Hans Christian Andersen. Y ve en esta muchacha, la madrastra, su rival, esta muchacha siendo Blancanieves, y la va a mandar matar y le pide al cazador que le lleve el corazón de la chava. Y quiere el corazón porque quiere comerse el corazón, o sea, comerse el valor, la virtud, la bondad, todas estas características de Blancanieves son las que ella va a querer comer. Entonces otra vez tenemos ahí una, una antropofagia de la madrastra. Eh, el andar sacrificando a los hijos a cambio de tonterías, bueno, Rumpelstiltskin, que es el caso de los pobres siempre abusados por el poder. Me parece que era un molinero que se mete en un problema y dice que su hija puede tejer paja en oro, entonces pues, se lo agarra el rey, mete a la hija en un cuarto lleno de heno y pues,
con una rueca y órale, mijita, ponte a hilar oro y pues, si no te vamos a matar. La chava así de, pues yo, ¿por qué? ¿Yo qué hice? Si hace el papá el trato este con Rumpelstiltskin para que la niña pueda convertir la paja en oro, ¿no? Y tener por ahí una ganancia, pero es como comprar algo a plazos en estas tiendas del mal de los usureros, que pues los pagos chiquitos se convierten en pagos interminables, porque obviamente contra más oro tejiera la muchacha, pues más oro iba a requerir el apetito del rey, ¿no? Entonces, no, no hay mucho que hacer. Otro caso donde no tenemos una madrastra maldita y no tenemos abuso infantil, pero tenemos una advertencia muy clara de la amenaza, es Caperucita Roja, que ya habíamos hablado en otro programa, pero voy a hacer un breve recuento de cómo, por qué va a ser roja la caperucita de la niña. Pues porque es una niña que se representa en su edad puber, es una adolescente que se está convirtiendo en una muchachita, entonces el rojo tiene que ver con esta parte de la pasión, de acuerdo a los símbolos básicos de la literatura, y ella va a casa de la abuela a llevarle la merienda, se topa con el lobo y ella platica con el lobo, aunque se le había advertido que no hablara con extraños y que no se desviara del camino. Si la niña se pone a hablar con el lobo es porque conocía al lobo, y tiene muchísimo que ver con todos estos casos de gente que se robaba a los niños, que violaba a las niñas, que los separaba del camino para hacerse de ellos, y pues cuando desobedece a su madre haciéndole caso a alguien que sí conocía y se pierde y luego llega a casa de la abuela y el lobo se había comido a la abuela, llega Caperucita y lo que platicaba la otra vez, que Darko dijo, ah, pues sí es cierto, ¿por qué el lobo espera a la Caperucita en la cama? ¿Por qué no la espera en la cocina si se la va a merendar? ¿No? En la cocina y está al lado del salero. ¿Por qué la espera adentro de la cama? Y toda esta parte de una cantidad de símbolos que tienen que ver con el peligro de violación de las adolescentes y de las niñas, que va a ser velado en esta historia de la Caperucita, y de la cual yo insistiré para siempre, que la abuelita tenía ahí su rollito con el leñador, porque siendo tan grande el bosque, qué casualidad que andaba cerca de la casa de la abuelita el leñador. Siempre he dicho que la abuelita tenía ahí su ondita con el leñador, pero en fin. Comentarios por acá en el chat. Parece que todo muy bien. Señor Romero, bienvenido. Y Azúcar Mikasa, bienvenido. 420, bienvenido también. Bienvenidos todos a Horror Sapiens. Estamos hablando de autores alemanes en los cuentos infantiles y todos los horrores que encierran detrás de ellos. Volviendo a los hermanos Grimm, hay dos cuentos que en medio de la investigación que hice para este programa me llamaron la atención. Uno de ellos ya lo conocía, el otro me es completamente nuevo. El que me es nuevo es el del chico que quería aprender lo que era miedo, que es muy curiosa la manera en que se presenta el personaje. La historia trata de un padre que tiene dos hijos y uno de los hijos no es así como que la crayola más brillante de la cajita. Le falta un hervor, como diría mi abuelita, y su papá está muy preocupado porque dice, pues mi hijo nomás no alarma de ninguna manera, ¿de qué vas a vivir? Y dice el chamaco, pues voy a vivir de aprender a temblar. Y aprender a temblar es un sinónimo de aprender a tener miedo. Entonces el papá pues no sabe qué hacer, lo comenta con sus amigos. Uno de sus amigos cita al muchacho en una casa abandonada, se disfraza de fantasma para pegarle un susto, pero el chavo voltea, ve al fantasma y le dice, no me estés molestando, lo empuja, lo bota en las escaleras y se rompe la pierna al amigo del papá, ¿no? Entonces no le importa nada.
le van pasando una serie de cosas, lo ponen, por ejemplo, abajo de donde están los colgados, porque antiguamente recordemos que colgaban a los criminales y los dejaban ahí al sereno muchas veces hasta que se pudría la cuerda o ya era demasiada la peste, los moscos y los bichos. Y lo mandan a dormir debajo de los ahorcados y el chavo como si nada. Lo mandan a un castillo embrujado donde hay una escena que a mí sí me sacó de onda y que luego vi el eco de esa escena en el libro este de The Strain de Guillermo del Toro, en la escena de los gatos, que empiezan a aparecer los gatos, que está este personaje ahí en el castillo pasando la noche y de repente empiezan de todas las sombras del castillo, recordemos que es un cuento escrito a finales de 1700, principios de 1800, donde tenías una vela o una antorchita o si acaso el fuego del hogar, y de cada una de las sombras empieza a incorporarse y a convertirse en un gato y en un perro que empiezan a atacarlos y él pues empieza a matar y a destripar todas y cada una de las sombras convertidas en gatos y perros, todos los gatos, todos los perros de color negro. Esa escena del cuento sí estuvo interesante. Luego se le aparece medio muerto, o sea, un fantasma que es nada más la parte de arriba, y se empieza a burlar de él y le dice que es un irresponsable, que pues dónde está el resto de él, dónde está la otra mitad del muerto, ¿no? Y lo empieza a regañar en vez de asustarse de, no, pues lo regaña al muerto y, en fin, todo lo que va sucediendo, este chavo, pues nada lo asusta, realmente nada lo incomoda y es el chico que quería aprender lo que era el miedo, es el título traducido del inglés que leí yo. Y finalmente, el último cuento de los Grimm que quiero comentar ahorita es el del junípero. La historia del junípero, yo no la conocía, de hecho el libro me lo regaló Jorge Astiaro, el mentalista, gran amigo del programa y de esta casa desde hace muchísimos años. Y la historia es terrible, ¿no? De hecho, el subtítulo de la historia es Mi madre me mató y mi padre me comió. Ese es el subtítulo del junípero. En algunas ediciones lo traducen como el almendro, pero se trata del mismo texto y es profundamente inquietante, ¿no? Eh, el abuso infantil que se ve en este cuento parece del canal del crimen, ¿no? Honestamente es espeluznante. Nuevamente tenemos un hombre que está casado, tiene su esposa y la esposa está una mañana de invierno en su banquito ahí mirando la nieve que había caído la noche anterior y ella está pelando una manzana con un cuchillo y está soñando que, ay, tan bonito que sería tener un bebé que fuera blanco como la nieve y papas, ¿no? Se corta, cae sangre en la nieve, igual que es el origen de Blancanieves, mismo origen que nos hace pensar, iban por una historia y terminaron cambiándola en otra para que la gente no dijera, ya me la sé, pues quién sabe. Entonces se emociona mucho esta chava que ya va a tener cuando se nota embarazada. Cuando nace su bebé, nace un niño que es blanco como la nieve, con la boca roja como la sangre, y está tan emocionada y tan feliz que se muere de felicidad. Eso de que se muera de felicidad después de dar a luz es una historia interesante. Entonces, muere de felicidad, el padre está criando el niño, hace lo que puede, finalmente se vuelve a casar con otra chava y tiene otra hija con esta esposa nueva, que en algunas versiones le dejan el Marlinhen, que es el nombre alemán, en algunas ediciones en español le traducen el Marlinhen como Marlene, y esta chavita, pues su mamá la chiquea y al otro lo tiene en la negligencia total, lo maltrata, le habla feo, lo pone a chambear lo más gacho de la casa
lo maltrata de mil y un formas, mientras que con su hija todo es miel. Y un día, em, ella ya está harta del chamaco y empieza a pensar cómo se va a deshacer de él. Entonces, ya era mediodía. Marlene, para dejar en breve el nombre, Marlene tiene hambre, le pide a su mamá una manzana, la mamá le da una manzana, pero la mamá guardaba las manzanas adentro de un cofre. Esto era súper común en Europa, que la gente tenía los cofres donde guardaba la ropa y ponían las manzanas bien verdes, ponían, hagan de cuenta, las sábanas, ponían una capa de manzanas, luego ponían otra tela, otra ropa, lo que fuera, y otra capa de manzanas, y toda la ropa además olía a manzana. O sea, era por un lado se mantenían muy bien las manzanas adentro del cofre y por el otro pues la ropa también olía muy bien. Entonces quiere una manzana y le dice la madrastra, ay sí, tómala del cofre. Pero las manzanas estaban hasta abajo porque estaba vacío el cofre, nada más habían manzanas mero abajo. El chamaco mete la cabeza para ver dónde estaban antes de meter la mano y la madrastra le zorraja con tal fuerza la tapa del cofre que decapita al niño. Entonces, pues ya que decapitó al niño, pues lo agarra de los pelos, se lo lleva, pone afuera de la casa y en la banquita recargada a la pared el cuerpo del niño, la cabeza sobrepuesta, un pañuelito ahí para tapar que le había cortado el cuello, le pone una manzana en la mano y Marlene llega y le pregunta a su mamá si tiene otra manzana que le pueda dar porque se quedó con hambre y le dice, ay, dile a este niño que te dé. Sale Marlene, ve al niño y le dice, mamá, no me hace caso. Le dice, pues dale un zape. Entonces Marlene le da un zape. Al darle un zape sale volando la cabeza del niño. O sea, neta señora, había necesidad de que usted hiciera cómplice a su hija dándole un zape que le botara la cabeza al hermanastro. No sea así, por Dios. Les digo que la crueldad infantil está rudísima aquí en el cuento y con eso como que engarza a la hija en toda la situación y decide eh, cocinar al niño y dárselo de comer a su esposo. Ahora, cuando murió la mamá del niño, la mamá le había pedido al papá que la enterrara al pie del junípero que tenían en el patio. Y ahí está enterrada la mamá. Esto va a ser importante más adelante en el cuento. Eh, hacen el guiso de hijo. El papá, pues la neta, ni pregunta dónde está el niño, se come el guisado, shalala. Se empieza a preocupar el papá por el niño como semanas después, que el niño de plano ya no aparece y no lo ha visto y no nada. Y le pide la madrastra a Marlene que entierre los huesos de su hermano debajo del junípero y al enterrarlos ella y terminar de poner la tierra, empieza a salir de ahí una bruma que va a ser el inicio de la venganza de la mujer y el niño respecto a esta madrastra maldita. Pero sí, esa parte de que le corta la cabeza al niño, bueno, se usa una serie de cosas surrealistas para lograr al final feliz. Sí, haz de cuenta, Juan sin miedo, el otro cuento, Marco. Haz de cuenta que vamos todo por ahí. Tenemos aquí una imagen del junípero. Ah, mira, aquí está la otra del Strubelpeter. Como que se me revolvieron un poquito las imágenes por este lado. Dice Marco, no sabes qué rica me supo la hamburguesa que me comí escuchando de toda esa antropofagia. Pues mira, ya no queremos saber de qué son los tacos de carnitas, Marco. Yo ya llegué a la situación que ojos que no ven, corazón que no siente. Pero sí, pero es que también tú eres médico y eso pasa con muchos de nosotros que
que nos puedes estar contando lo más asqueroso del mundo y nos da igual. O sea, yo me acuerdo con mi hermana trabaja con Marco, ver la serie esta de Santa Clarita Diet, que es también acerca de canibalismo, y ver que andan destripando al otro y metiéndola ahí en la licuadora. Y mi hermana y yo aquí tragoneándonos la pizza, chorreando de la salsa de tomate, o sea, completamente indolentes de lo que sucede en pantalla y lo que sucede en nuestra boca, con un corte que creo que es bastante sano si puedes diferenciar entre lo que estás viendo y lo que estás comiendo. Pero hay gente que no. Hay gente que no lo puede separar para nada. Los tacos de suaperro. Así mismo, Marco. Y bueno, de las historias de los hermanos Grimm, pues sí resulta también importante considerar. ¿Dónde están? Ando buscando por aquí. Ahí está. Considerar la parte de la Bella Durmiente, que la historia de la Bella Durmiente es antiquérrima, pero antiquérrima, estamos hablando medieval, y tiene que ver con una serie de elementos mágicos muy importantes y muy interesantes. Tenemos los reyes que querían una hija, nace la princesa Aurora. Hasta aquí estamos de acuerdo. Perfecto. Le hacen una presentación en sociedad donde se hace la ceremonia de los dones. La ceremonia de los dones es una ceremonia preciosa porque todos los invitados le van a, a dar un don a ese bebé que tiene, ¿no? Niño o niña. Y los dones van desde, le voy a dar una voz melodiosa para que siempre sea agradable su plática, le voy a dar una inteligencia matemática para que siempre le salgan bien las cuentas, le voy a dar, y cada invitado le va diciendo su voluntad del don que le dan. Más adelante en algunos lugares tenían el escriba que decía Lady no sé qué le dio al príncipe o la princesa el don de no sé qué. Cada quien va ahí poniéndole los dones que le ofrecen a los niños. Y no habían invitado a Maléfica. Maléfica se arde, de acuerdo con la historia de Disney, que es la que tenemos más presente, y decide que pues, va a matar a la niña. Va a matar a la niña a los 16 años, o sea, mía ni de nadie. Entonces la niña va a vivir oculta, los papás no van a disfrutar de su hija durante 16 años, que son la parte más, los primeros 16 años de, pues, cómo se va esculpiendo una persona, ¿no? Eso es padrísimo. Pero bueno, se va a hacer toda esta historia de la rueca y demás. Y tanto la Maléfica, en el caso de la Bella Durmiente, como la Bruja de Blancanieves, van a tener espejos mágicos que les permiten ver más allá. Estos espejos que van a reflejar la otra realidad o el mundo de los muertos o el futuro o el presente, o van a ser así como una webcam simultánea, hagan de cuenta que están viendo en su espejo, va a ser también bien importante para otras obras de literatura de horror que están más adelante. Si consiguen en algún momento, a todas las librerías que vayan, pregunten por el mecanismo del miedo de Norma Lazo, y todos los ejemplares que hayan, cómprenlos y regálenlos. Yo sé lo que les digo, no saben qué librazo, el mecanismo del miedo de Norma Lazo. Consíganselo porque sí es una verdadera obra de arte. Pero bueno, volviendo a la Bella Durmiente, ella se va a pinchar, va a caer en un sueño, y hasta que no llegue el príncipe que le dé el beso de amor, no va a poder pasar nada. De lo que decía más arriba Marco de A.N. Roquelaure, que va a ser uno de los seudónimos de Anne Rice. Ahí les va la historia. Anne Rice no siempre tuvo una fortuna constante y sonante con sus historias de vampiros. De hecho,
la pasó bastante mal durante muchísimos años. Y en medio de, de su búsqueda por capitalizarse, agarró el nombre de pluma de A.N. Roquelaure y se escribió, nada más que no la tengo aquí, la tengo del lado de allá, no me voy a parar ahorita a buscarla, la trilogía de La Bella Durmiente. Este libro es un libro erótico de sadomasoquismo, lo cual resulta bastante interesante por muchos aspectos. Por un lado, la historia comienza con que pues el reino está encantado y todo el mundo está cogiendo polvo ahí en este reino, hasta que llega el príncipe vencedor, bla, 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 llega donde está la princesa, la ve y dice, pues sí se me antoja esta chava. Y toma su espada, la mete entre las piernas de la chava, le rompe el vestido y se pone a violarla. Para esto, pone alrededor de la chava a los papás, a los nobles, al cura, a todos los que puede. Empieza a violarla y ya que la está violando, la besa para que la otra despierte, el reino despierte, todo el mundo vea que la está violando y como ya la violó, se tiene que casar con él. No hay otra opción para que no haya de que se le eche para atrás el rey Felipe, ¿no? Ahora sí, se casa conmigo porque se casa conmigo. Y este tipo es un sádico, pero, pero tremendo, 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 onda los 120 días de Sodoma. Se lleva a la pobre chavita, para que se den una idea, caminando de su reino al reino de él, enfrente de la comitiva, completamente desnuda, deteniéndose el pelo con las manos para que absolutamente todo su cuerpo pueda ser visto por todas las personas del reino. Y le hace la caminata infame. Piensen en Juego de Tronos cuando desnudan a la reina y la reina tiene que ir completamente desnuda caminando entre la gente y la gente gritándole y aventándole porquerías, etcétera, etcétera. Esa misma escena es el inicio de la trilogía de La Bella Durmiente de A.N. Roquelaure. Y según entra en el reino de él se dedica a irla despojando como si fuese ella una cebolla de todas las capas de dignidad humana que tiene, hasta convertirla en la nada, convertirla en la esclava perfecta. Y le va a hacer una serie de iniciaciones a diferentes cosas que le causan placer a él, que tienen que ver con humillar a la chava cada vez más y más y más y más a unos grados espeluznantes. Si piensan en las sombras de Grey, o sea, las sombras de Grey son campanita al lado de este texto de Roquelaure. Obviamente, pues como se vendían por kilo, y el primer libro, el segundo y el tercero, pues está lleno de paja. La paja brilla, pero paja es. Yo de los tres hacía uno. Muy bueno, porque sí, llega un momento de que. ¡Otra vez! No, yo me que uno se fastidia. Quizá yo no sea el público correcto para ese tipo de literatura. Pero sí es interesante esta historia de la Bella Durmiente y de cómo la furia de alguien puede congelar un reino, puede acabar con las esperanzas, con el futuro, con las familias, con la normalidad. Puede, la voluntad de una persona lo puede destrozar todo por el miedo que produce el que esta persona de poder haya dicho algo. Y nos lleva a preguntarnos, ¿no? En el caso de la Bella Durmiente, ¿y si los papás de la princesa hubieran aprendido a Maléfica o no lo hubieran aprendido y hubieran dicho, pues me vale gorro, nos estamos día y noche disfrutando de nuestra hija, pero nuestra hija no nos la quita nadie, en vez de dejarla al cuidado de estas tres haditas? ¿Qué hubiera sucedido, no? Si se hubieran quedado ahí.
la idea de se va a pinchar con una rueca, destruyan todas las ruecas, o sea, como si no se pudiera hacer una rueca de vuelta, ¿no? Todas las ruecas del reino las destruimos, las quemamos, lo que sea, nos deshacemos de todas estas cosas, o sea, tirando, como dice la frase, ¿no? Tira el niño con todo y agua, o sea, es interesante la de Roquelaure. Sí, si le tienen curiosidad a todos estos temas, no es fundamental. Si encuentran horror en todos los pasajes sadomasoquistas, adelante, no va por ahí mi lectura. Vamos a ver comentarios por acá en el chat. Alien Conglomeration, bienvenido. ¿Quién más anda por acá? Azúcar mi casa ya, Casino, Cobalt, Delician. Supa 8. Hola, Supa 8. Vamos a ver si por acá en este otro lado, estoy checando Facebook, estoy checando en todas partes. ¿Algún mensaje por acá? Carmen, Carmen que está en cabina. ¿Algún mensaje? Todo en orden por allá. Muy bien. Pues si no hay más comentarios, podríamos dejar hasta aquí el programa de hoy. Dice por acá Marco, el cuento del original de la Bella Durmiente tampoco es un dechado de pureza, porque también incluye violación, embarazo. Sí, que la violan y embarazada da luz, y solo hasta que nacen los niños es cuando ella despierta. Vale mucho la pena leer estas versiones originales, ahora que lo mencionas, Marco, de los cuentos de los hermanos Grimm, porque a nosotros nos llega ya pasteurizado todo por Disney y por la gente que no quiere que nos escandalicemos, pero pensamos en estos niños que crecían y sí, y entonces llegó la bruja y lo comió y le hizo y le deshizo y le sacó los ojos y lo metió en una jaula y los cocinó y la madrastra, ¿no? Que se cocina al niño porque ya está el cepillo de él. Esas historias son verdaderamente terribles. Y enseñar a los niños a convivir con el horror, creo que sí es importante. Digo, tampoco para ponerlos a ver el juego del calamar, o sea, sano juicio y medida en todas las cosas. Pero sí el exponerlos a ciertas cosas de la vida con tiento y con seso. Y el Struwelpeter del que platicábamos al principio tiene mucho que ver con con toda esta parte. ¿Qué podemos hacer con los niños? Muy bien. Cobalt, saludos. Sandra. Sandra no ha llegado, pero también le mandamos muchísimos saludos donde quiera que esté. Y si no hay más por el momento, pues los invito a que se den una vuelta por acá la próxima semana, donde vamos a hablar de estas historias y semilleros increíbles de Hans Christian Andersen. Si Hoffmann, von Chamizo y los hermanos Grimm les parecieron así como que pesaditos, aguántenme tantito porque, híjole, Hans Christian Andersen, que luego dicen, ay, los cuentos de Andersen, como si fueran tan bonitos, son una cosa espeluznante. La niña de las cerillas, por Dios, no sé si conocen ese cuento, por la pobre niña de las cerillas, es que te desgarra el corazón la historia de la niña y que digo, se los puedo adelantar sin ningún problema. Es una niña de unos 5 años más o menos que vive en extrema pobreza, es la noche de Navidad. Ella sabe que si ella no vende las cerillas, tenía que, eh, tenía que llevar dinero a su papá. Ella sabe que si ella vuelve a su casa, su papá le va a pegar y la va a hacer que se duerma fuera de la casa porque falló y no le llevó dinero, ¿no? Y nos da a entender que el papá pues, era un hombre
de vicios. Y la pobre chavita, pues decide que se va a dormir ahí abajo de un portalito ahí en la calle, porque pues si regresa a su casa, pues le va a ir peor, y así por lo menos pues, se evita la paliza, y la niña va descalza. Ahora, ustedes pónganse a pensar, una niña descalza en Dinamarca en Navidad. Estamos hablando de que con la nieve máximo 0 grados estarían, y la niña descalza no le alcanzaba su faldita para taparse los pies, y además era nada más la faldita y tenía un chalecito, y muy precaria la vestimenta de la niña, y se queda en el portalito y ya no puede del frío. Entonces empieza ella a prender cerillos, y cada cerillo que prende le enseña algo que ella desearía en la vida, ¿no? Deseaba una cena de Navidad, deseaba sobre todo pues, volver a estar con su abuelita, porque su abuelita era la única que era buena onda con ella, y su abuelita había muerto, y en una de las cerillas ve a su abuelita le tiende la mano, ella le toma la mano, y a la mañana siguiente está la niña muerta, congelada en el portal. Qué bonito Hans Christian Andersen, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar y decimos, pues es que esa niña puede estar en cualquier ciudad de Latinoamérica, del mundo. Esa niña se está muriendo ahorita en algún lugar de este planeta, en esas condiciones o peores, ¿no? Y sí, la conciencia y el horror que maneja Andersen. Y me fui con el cuento más fresa, que espérense que lleguemos a la Reina de las Nieves. Es que la Reina de las Nieves de Andersen es mi hit, es mi hit. Por supuesto va a influenciar también a C.S. Lewis cuando escribe Narnia, y muchos ya pensando ahí en Tilda Swinton, ¿no? De la Reina Blanca. Sí tiene muchísimo que ver por ahí. Pero bueno, sin más por el momento, me despido por hoy. Nos vemos el próximo martes aquí en Horror Sapiens a las 9:15 de la noche, hora de la Ciudad de México. Que les vaya bien en todo, que todo les salga súper bien esta semana. Dulces pesadillas. Yo soy Suspiria. Hasta el martes.